No, la Jimena está en Estados Unidos. No sé si Isabel viene, pero le damos la palabra a nuestra secretaria. Bienvenida a la comisión. Muchas gracias, presidente. En la cuenta tenemos las excusas del señor ministro, que no puede asistir el día de hoy por tener agenda con anticipación. Sin embargo, solicita que se le puedan reprogramar para otro día su asistencia. Lo mismo del director ejecutivo de la ONG FIMA, que el señor Ezio Costa, que también solicita otra oportunidad para poder asistir. Y eso sería respecto a la cuenta, señor presidente. Con la descarbonización, que es un aspecto prioritario de la lucha contra el calentamiento global, es parte incluso de la temática que va a tocar el presidente Piñera en Naciones Unidas, y habían algunos parlamentarios, Isabel Allende y Jimena, que habían planteado si podíamos tener una sesión que viera estos temas. Bueno, lamentablemente el ministro de Energía no pudo venir, tampoco Ezio Costa. Está Sara Larraín acá, le agradecemos que haya venido. Y está también la directora ejecutiva de la Defensoría Ambiental, Alejandra Donoso, que ya la hemos tenido acá. Y le damos la palabra primero a Sara Larraín. Luego de su intervención le vamos a permitir al senador Sandoval que pueda también tomar la palabra. Senador Sandoval. Muchas gracias, presidente. Solamente señalar que el tema ambiental ha estado en el tapete en el último tiempo a las consecuencias, y la COP ha ido, al menos en el foro internacional y espero también en Chile, adquiriendo cada vez un poquito de mayor significación. Uno valora que el presidente de la República haya sido objeto, ¿verdad?, de la distinción que se le entregó el día de ayer, ni más ni menos por la viuda, ¿no es cierto?, de un connotado ambientalista que en Chile ha dejado algunas huellas, algunos para bien, otros para mal, pero no deja de ser significativo y simbólico los hechos que han acontecido en estos días en materia ambiental. El presidente también se ha referido a varias materias que han preocupado a la comunidad nacional y, no sé, se ha generado un ambiente, un clima, yo creo que propicio, y de esta comisión me parece interesante que avancemos en estas discusiones. Yo creo que se han planteado diversos requerimientos en diversos puntos, pero de alguna manera nuestro país ha asumido un protagonismo renovado, nuevo, distinto en lo que tiene que ver con el tema ambiental, y me alegro por lo que está haciendo nuestro país en ese sentido. Eso no más solamente. Senador Sandoval, Sara, te damos la palabra. Sobre el tema de la descarbonización en particular y de las políticas nacionales para abordar el cambio climático en general, dado que justamente el día de ayer en los distintos países en Nueva York se refirieron a los temas de descarbonización y se hicieron algunos anuncios vinculados al tema de la mayor ambición. Yo creo que las novedades de ayer, al menos lo que destacan los informes internos de Naciones Unidas, son principalmente el liderazgo que tomó Grecia en la Unión Europea, señalando un anuncio de cierre de todas sus carboneras al año 2028, lo que no era esperable, dado que no es de los países, digamos, más que han liderado el proceso dentro de la OECD. Y de la Unión Europea en particular. Y yo diría que la otra buena noticia es que Alemania se comprometió con el cierre total de las centrales a carbón el año 2030, lo que implica un adelanto de 8 años en relación al cronograma que ellos habían negociado inicialmente al interior del país, unido a las políticas de descarbonización. Yo diría que esas son las dos noticias más relevantes de la reunión específica sobre descarbonización ayer en Nueva York. Y en el caso del discurso del presidente Piñera, el presidente fue claro al señalar una transición hacia las energías renovables, no obstante, no dio una fecha.
y nosotros creemos que es relevante que el presidente, independiente de los preacuerdos con las empresas que anunció en el mes de junio, establezca una fecha, porque así es más fácil diseñar una agenda que debe traspasar varios gobiernos. Ahora, yendo a la presentación que se me había pedido, ustedes lo que tienen acá al frente es el inventario de gases de efecto invernadero y el balance. Esto es el inventario que presentó la ministra Schmidt en diciembre pasado en Polonia. Y como ustedes pueden ver, claramente el sector que tiene mayores emisiones es el sector de la energía. Y de una u otra forma la oportunidad que tenemos en Chile, la mayor masa, la mayor cantidad de reducciones, sin duda tenemos que hacerla en el sector energía. Es el color rojo en la barra del inventario. Y el otro espacio importante que tenemos que hacer es en el área de la forestación y de los bosques, que es la barra verde que va del 0 hacia abajo. El neteo entre las emisiones del sector de la energía y lo que absorben nuestras masas forestales permiten esta línea negra que son las emisiones netas, el balance, sea, digamos, prácticamente la mitad de las emisiones reales. Es decir, hoy día en Chile, hasta el año 2016, la mitad de las emisiones del país eran capturadas por el sector forestal, el sector de la vegetación, principalmente vegetación nativa, que está capturando durante todo el año en la medida en que sus hojas permanecen y son perennes. Ahora, obviamente este inventario cambia a partir del año 2017, porque nosotros ese verano tuvimos el incendio de más de 500.000 hectáreas, más las ciento y tantas que se quemaron el año pasado. O sea, hoy día Chile no tiene este escenario de una superficie de captura y por lo tanto ahí hay un tremendo desafío. El presidente ayer en la tarde, en la reunión sobre bosques, se comprometió a plantar un árbol por habitante en su periodo de gobierno, lo anunció por segunda vez porque también lo había anunciado en su primer mandato hace 2 periodos atrás, pero eso es clave en la medida en que nos permite tener un poco mayor tiempo para descarbonizar. Entonces, este es el inventario y esto es lo que nosotros tendríamos que enfrentar cuando hacemos un programa de descarbonización. Ahora, dentro del sector energía, que es el que causa 78% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, tenemos claramente un foco en el sector de la industria de la energía, que es principalmente electricidad en casi 40% y un 1,5% en combustible. Después tenemos 31,3% causado por el sector transporte. Y obviamente estos dos sectores constituyen la beta en la cual el país tiene que hacer el mayor esfuerzo, porque ahí está la mayor posibilidad de reducción de emisiones. Para la industria de la energía, donde se concentran las emisiones es en el sector termoeléctrica de carbón, que individualmente es el mayor emisor. Nosotros hoy día en Chile tenemos un parque termoeléctrico de 5.154 megawatts instalados. Y como bien conoce ya la opinión pública, estas centrales están concentradas en 5 comunas que se llaman zonas de sacrificio. Tenemos 7 centrales en Tocopilla, de las cuales en julio pasado se cerraron 2 ENGIE, y ya cerró las 2 primeras, que son antiguas. En el caso de Mejillones tenemos 8 centrales a carbón. La última se acaba de inaugurar en el mes de mayo por ENGIE, Infraestructura Energética, Mejillones. Tenemos 5 centrales en Huasco, todas de propiedad de AES Gener. Tenemos 4 acá en la región de Valparaíso, en la comuna de Puchuncaví, Quintero, y tenemos 3 en Coronel,
ese es el parque que hoy día tenemos en Chile, y es muy relevante ver que además, si nosotros tenemos que enfrentar quiénes tendrían que hacer el esfuerzo en la reducción de las emisiones, la verdad es que es bastante auspicioso, porque acá los que tendrían que hacer el mayor esfuerzo en Chile son 3 empresas transnacionales. 15 de esas unidades pertenecen a Gener, que es una empresa AES de Estados Unidos, es una de las más grandes generadoras norteamericanas. Ellos tienen el 54% del parque de carbón. 9 de la empresa Engie de Francia. Ellos han cerrado 2 este año y por lo tanto requieren cerrar 7. Francia es firmante del Power in Pascal Alliance, que es la Alianza Internacional para el Fin del Carbón, y ellos a nivel internacional tienen un compromiso de cierre de todas sus centrales el año 2030. Curiosamente, en el caso de Chile, ellos no presentaron ese cronograma de cierre y por lo tanto ahí hay una tarea pendiente. Y después tenemos Enel Italia, que es propietario de 3 centrales, 2 en Coronel y una en Tarapacá, que va a ser cerrada la de Tarapacá en los próximos 5 años. ¿Por qué es relevante este punto? Porque la Convención tiene un principio que se llama responsabilidades comunes pero diferenciadas. Y eso implica que aquellos que tienen la capacidad económica y la capacidad técnica son los primeros que tienen que hacer el esfuerzo de reducción. Y en el caso de Chile es súper claro. En el caso de Chile, estas 3 empresas internacionales más Colbún, que tiene una central, son empresas que tienen capacidad económica y capacidad técnica de hacer esta transición energética. Por lo tanto, es muy auspicioso que en Chile justamente el sector de donde vienen mayor cantidad de emisiones de CO2 sea un sector que tiene capacidad técnica y económica y por tanto se les puede cobrar una aceleración de la reducción de emisiones. El parque de centrales que tenemos son viejas en 1/3, están prácticamente obsoletas, tienen más de 40 años, 7 de ellas, y por lo tanto obviamente ya recuperaron la inversión, algunas de ellas están funcionando poco, pero no han señalado que se van a cerrar, salvo estas 2 de Engie. 7 ya han operado más de 20-25 años y por lo tanto ya recuperaron la inversión y por lo tanto hoy día Chile estaría en condiciones de estar cerrando 14 centrales ya habiendo las empresas recuperado la inversión. Y tendríamos un restante de 7 que obviamente podrían agendar un cierre o reconversión, que son las que se hicieron a propósito de la crisis del gas con Argentina, donde parte del suministro fue con nuevas centrales a carbón. Ahora, este es el cuadro que hicimos con Casa Ingeniería, que es el que muestra dónde está la concentración de las emisiones en el sector eléctrico, por lo tanto de este 41,5%. Y aquí la verdad es que es tremendamente revelador. Si ustedes ven la barra rosada, es las emisiones de CO2 de todo el parque eléctrico nacional. Eso implica todas las centrales a carbón, todas las centrales a gas, todas las centrales, petróleo, todas las centrales del parque existente. Y dentro de eso vemos que las carboneras particularmente, hoy día las 27 carboneras, emiten el 91% del dióxido de carbono de todo el parque eléctrico nacional. Y estas carboneras son de estas 3 empresas internacionales más una central de Colbún. Por lo tanto, si nosotros fuéramos capaces de cerrar o reconvertir estas centrales, la verdad es que el país podría tener un espacio bastante grande para poder financiar en el largo plazo con mayor lentitud los otros sectores. O bien podría tener un tremendo liderazgo en el sentido de prácticamente si se cierran estas carboneras, Chile quedaría con un parque limpio de CO2 a nivel global. Si nos vamos a los contaminantes locales, es tan importante como el global. Las carboneras, las 28 carboneras, implican el 97% del dióxido de azufre de todo el parque eléctrico nacional.
absolutamente, incluyendo las hidroeléctricas. Y después significan el 88% del material particulado de todo el parque eléctrico nacional. Por lo tanto, al cerrar las carboneras, lo que haría Chile es cumplir muy rápidamente con el Acuerdo de París, pero al mismo tiempo cumpliría automáticamente los planes de descontaminación local. 4 de las 5 comunas donde están las termoeléctricas tienen planes de descontaminación porque están saturados de contaminantes locales. Entonces, tener una política de descarbonización implica que el gobierno al mismo tiempo cumpliría sus propios planes internos de descarbonización y por lo tanto ahí hay un combo que es económicamente y ambientalmente súper eficiente. Los impactos en la salud que establece la Organización Mundial de la Salud son relevantes. Es por eso que se llama estas comunas como zonas de sacrificio, salud respiratoria, síntomas tos, sibilancia, respiración entrecortada, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer al pulmón. Hay también problemas de arritmias cardíacas, infartos agudos al miocardio, insuficiencia cardíaca, alteraciones perinatales en recién nacidos. Es lo que la Sociedad Chilena de Pediatría en Chile ha publicado el año pasado y van a presentar en el Congreso este año. Bajo peso al nacer en niños nacidos de esas zonas, nacimientos prematuros, menor talla y diámetro de circunferencia craneana al nacer. Es decir, hoy día además la combustión de carbón tiene impacto en la salud local bastante grave. Y finalmente, en términos de impactos locales, el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Católica ha publicado recientemente un estudio referido a Huasco, Tocopilla y Mejillones, donde establece para el caso de Huasco, donde tiene presencia exclusiva de termoeléctricas a carbón, no tiene un parque industrial como Mejillones, o un parque industrial grande como pudiera ser Puchuncaví, Quintero o Coronel, sino que presencia exclusiva de centrales a carbón, tanto Huasco como Tocopilla. Lo que encontró la Facultad de Medicina de la Católica en base a las estadísticas del Ministerio de Salud es 71% más de riesgo de morir por enfermedades cardiovasculares respecto a la tasa nacional y 3,8 veces mayor riesgo de morir por enfermedades cerebrovasculares en el caso de Huasco. Y morbilidad, esto significa, egresos hospitalarios, 53% mayor riesgo de enfermedades respiratorias respecto al país y 65% mayor respecto de la región de Atacama. Y en el caso de Tocopilla, las cifras son un poco menores que Huasco, pero es 22% más riesgo de morir respecto a la tasa nacional, 2,7% mayor riesgo de morir por tumores malignos de tráquea, bronquios y pulmón, 2,7% es 270%, o sea, es mucho. Y en cuanto a morbilidad de egresos hospitalarios, es un poco más bajo también que Tocopilla, que Huasco, pero también es altísimo, es 34% mayor riesgo de enfermar respecto del país y 25% con respecto de la región. Ahora, la pregunta ¿es posible descarbonizar? A pesar de que tengamos estas oportunidades, es posible. Y la verdad es que todos los estudios que se han hecho han señalado que sí es posible hacerlo y completamente. El primer cronograma que se presentó acá en Chile fue el año pasado. Y fue realizado por el Coordinador Eléctrico Nacional, que es la institución que despacha la energía, es un órgano público independiente. La mesa de descarbonización del gobierno, con la ministra Jiménez, le encargaron al coordinador un escenario que presentara la posibilidad de descarbonización completa de la matriz de carbonera, principalmente, y ellos hicieron un escenario con la condición de no afectar la calidad del servicio, de no afectar el precio de la energía, de no afectar el suministro eléctrico y con un costo igual a si siguiéramos un business as usual. Y lo que ellos hicieron por edad fueron cerrando primero las más antiguas, las que presentamos en el gráfico de antigüedad, primero cerraron las que tienen más de 40 años y después, en relación al despacho, empezaron a hacer el escenario de cierre para cumplir esas condiciones y establecieron que sí, el país holgadamente puede cerrar todas las carboneras al año 2038. Esta es una cifra oficial del Coordinador Eléctrico Nacional y el estudio completo ustedes lo pueden encontrar en la página web del Ministerio de Energía.
¿Qué es lo que hicimos? El segundo cronograma lo hicimos con la consultora Casa Ingeniería, que es una consultora que está compuesta por varios ex directores de los SEDEC SINC, que hoy día es el coordinador. Nosotros contratamos como Chile Sustentable a esta consultora, que es la más especialista en mercado eléctrico, para que hiciera un escenario basado en criterios de mercado, en base a los datos de referencia del Coordinador Eléctrico Nacional, pero acelerando al año 2030. ¿Y por qué acelerando al año 2030? Porque lo que se conversó particularmente durante el gobierno Bachelet y a inicio del gobierno del presidente Piñera, es que Chile podía comprometerse a ingresar al Power in Pascal Alliance, que es este grupo de países que se comprometió a cerrar las carboneras al año 2030, y al mismo tiempo también cumplir con lo que está pidiendo la OECD a sus países miembros, que es cerrar las carboneras al año 2030. Es eso lo que está pidiendo la OECD a cada uno de sus países miembros, y Chile es miembro de la OECD. Entonces, nosotros tomando esas dos variables, nosotros pedimos a Casa hacer un escenario de cierre al año 2030, y ustedes tienen ahí el cierre unidad por unidad, a partir del año 2019, donde pusimos el cierre de las dos centrales que posteriormente cerraron, Tocopilla, la unidad 12 y la 13, que se cerraron en el mes de julio pasado, siguiendo el próximo año con Ventanas 1 aquí en Puchuncaví, que tiene 52 años, y Bocamina 1 en Coronel, que tiene 57 años. Y obviamente después Tocopilla 14 y 15, es decir, cerrando durante los próximos 3 años todas las centrales que tienen más de 40 años. Y sí se puede cerrar todas las centrales al año 2030. No afecta la seguridad ni la calidad del servicio, y el costo es un poco mayor, como vamos a ver, por el aumento de las líneas de transmisión para el parque de reemplazo, que sería principalmente solar de concentración y eólico. Estos son los costos del plan de descarbonización al año 2030, que es perfectamente posible. Ustedes en la primera línea, BAU, es Business as Usual, tienen el costo de la inversión para la cantidad para reemplazar las 5.000 megas de carbón. Hay un aumento en la inversión de 8 millones de dólares a 15 millones de dólares, pero hay una baja enorme en la operación, porque como no necesitamos combustible, de un costo de 12 millones de dólares se baja a 7,4 millones de dólares en los costos de operación. Y tenemos sí un costo mayor de aproximadamente 1 millón de dólares más en la ampliación de la transmisión, y por lo tanto ahí el neteo hace que descarbonizar completamente al año 2030 resultaría aproximadamente 2 millones de dólares más caro que el escenario con carbón. Esto es más o menos, sería el costo de Cardone Polpaico, no más que eso. Por lo tanto, es claramente posible. La reducción de emisiones son aproximadamente 396 millones de toneladas de CO2 de reducciones, con lo cual cumpliríamos holgadamente el compromiso con el Acuerdo de París. El tercer cronograma que tenemos hasta el día de hoy es el que presentó recientemente el gobierno y que anunció el presidente Piñera en junio de este año, que es un programa de descarbonización parcial solamente entre el año 2019 y 2024. No hay un programa de descarbonización completo de los 5.000 megas, sino que es una primera fase que presentó el presidente Piñera de cerrar el equivalente a 1.047 megawatts, que son 8 centrales. Dentro de eso están las 7 viejas más la central de la empresa Enel en Iquique, que es una central que prácticamente no está funcionando porque es muy cara echarla a andar, y que Enel comprometió cerrarla el próximo año, el año 2020. Entonces, el cronograma de descarbonización del gobierno es parcial, es solamente 8 centrales de las 28, y obviamente va a cerrar 1.000 megas de los 5.000 y algo que tenemos que cerrar. El compromiso es vinculante
y el compromiso, aunque el gobierno dice que aquí no hay un subsidio, como en el caso de Alemania, para el cierre de las carboneras, sí hay un subsidio. ¿Y el subsidio cuál es? Es que la Comisión Nacional de Energía modifica el reglamento por pago por potencia para las empresas generadoras y establece un nuevo pago que se llama Estado Operativo de Reserva Estratégica, en el cual se le paga un 60% del actual pago por potencia a todas las centrales que se cierran hasta por 5 años. Es decir, la sociedad chilena a estas centrales a estas empresas que comprometieron el cierre de las centrales que ustedes ven ahí, que son las que están comprometidas a cerrar hasta el año 2024, a Tocopilla 14 y 15 el año 2024, vamos a pagar hasta el año prácticamente 2029, les vamos a pagar el 60% del pago por potencia. Lo mismo a Ventanas 1 y Ventanas 2, una el año 2002 y el otro el año 2024, y lo mismo a Bocamina 1, que tiene 57 años, pero vamos a seguirle pagando 5 años entre el año 2023 y el año 2028, le vamos a pagar 60% del pago por potencia. Eso es un subsidio. Por lo tanto, acá hay que ser súper claro, la descarbonización en Chile va a contemplar este subsidio y este subsidio proviene del bolsillo de todos los chilenos. El cronograma del gobierno deja pendiente el cierre de 20 carboneras. Lo que anuncia el presidente Piñera es que se establecerán mesas de trabajo cada 5 años, es decir, a partir del próximo gobierno debiera haber una mesa de trabajo para que las empresas propongan cuáles de sus unidades van a cerrar. Y por lo tanto, lo que nos preocupa es que aquí se dejó el rol del Estado, que debiera ser el que establece un cronograma completo de descarbonización, hasta el año 2030, 40, lo que sea, pero un cronograma completo de descarbonización se deja a mesas de negociación que no son vinculantes y donde las empresas van a proponer voluntariamente qué es lo que van a cerrar. Nos parece que eso no es el rol de la política pública, sino que debiera haber una negociación antes y debiera establecerse un cronograma vinculante, cosa de que todos los gobiernos apenas entren sepan cuáles son el cronograma que tienen que cumplir durante su periodo. Entonces, nos preocupa porque en el fondo la descarbonización de este sector eléctrico, donde tenemos mayores posibilidades, se deja en manos de futuros acuerdos entre las empresas y los futuros gobiernos. Y creemos que eso no da claridad y ni da certeza de que la descarbonización realmente se produzca. Acá había una crítica importante de la sociedad civil al cronograma de descarbonización del gobierno y había una crítica desde los ciudadanos y también de los parlamentarios. Se ha señalado que el cronograma de descarbonización necesario es al año 2030 porque no va a aumentar la luz, porque las empresas tienen la capacidad económica y técnica de hacerlo, y que un cronograma al 2040, pero señalando solamente el cierre de 8 centrales al año 2025 y dejando en una incertidumbre qué es lo que se va a cerrar al año 2040 y cuál es la vinculación de ese compromiso, nos parece preocupante. Ahora, como conclusiones del cronograma de descarbonización del gobierno, creemos que hay que reconocer como tremendamente positivo que el gobierno haya anunciado la carbono neutralidad al año 2050. Nosotros creemos que ese es un buen anuncio, no obstante, no vemos las medidas para que esto sea posible de implementar. Con 8 centrales termoeléctricas al año 2025 no es la celeridad que se necesita para avanzar a la carbono neutralidad al año 2050. La fecha del 2040 para el cierre de reconversión de las 20 carboneras adicionales creemos que es poco ambiciosa, considerando que hay otras 2 propuestas, una pública del Coordinador Eléctrico Nacional y otra de los especialistas y la sociedad civil que plantean que es técnica y económicamente posible hacerlo antes. Creemos que el cronograma anunciado además implica solamente 1/5 del parque carbonero, que la operación es al año 2040, y al mismo tiempo nos preocupa
porque hoy día, 3 meses después del anuncio de descarbonización, tenemos mayor capacidad de generación a carbón que antes del anuncio. ¿Y por qué? Porque si bien es cierto, ENGIE retiró las unidades de Tocopilla 12 y 13, que suman 150 megawatts entre las dos, al mismo tiempo inauguró un mes antes del anuncio del presidente, inauguró una central que se llama Infraestructura Energética Mejillones, que tiene 375 megawatts. O sea, hoy día, después del anuncio de descarbonización, Chile tiene más 225 megawatts que antes del anuncio de carbón. Y eso no es presentable, eso es un chiste. Eso es vulnerar la buena fe de que un anuncio de descarbonización hace que el país tiene menos carbón. Hoy día tenemos más carbón que el 4 de junio cuando fue el anuncio, y eso es preocupante. Ahora, para terminar, ¿cuáles son, desde nuestra perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil, las acciones prioritarias para la descarbonización este año? Nosotros creemos que el presidente tiene la tremenda oportunidad de acelerar el cronograma de cierre o reconversión de carboneras al año 2030. Creemos que es además coherente con lo que está pidiendo el secretario general de la ONU esta semana, mayor ambición para la acción climática, y porque es perfectamente posible hacerlo. O sea, nosotros creemos que el presidente Piñera, entre hoy y la COP, puede adelantar el cronograma de descarbonización desde el año 2040 al año 2030 o 2034, pero hoy día es técnica y económicamente posible hacerlo, y nosotros queremos pedirle a los senadores, tanto de gobierno como de la oposición, que hagamos el esfuerzo en conjunto para que Chile pueda adelantar este cronograma de cierre o reconversión de las carboneras. Ahí está el 91% de las emisiones del sector energético. El segundo elemento importante, y es algo que va a tener que votar este Senado, es la modificación del impuesto verde a la fuente fija. Acá es importante que el Senado solicite al Ejecutivo en la reforma tributaria una indicación que modifique la forma de aplicación del impuesto al CO2 establecida en el artículo 8 de la ley 20.780, incorporando el costo del impuesto verde en el costo variable que determina el despacho de la energía en el sistema eléctrico. ¿Por qué esto es importante? Porque hoy día el impuesto verde se aplica cuando las empresas retiran energía del sistema eléctrico para pasárselo a los consumidores. Y en este momento aproximadamente entre un 5 y un 7% del impuesto lo están pagando las empresas de energía solar, las empresas de energía eólica que no emiten CO2. Por lo tanto, la única forma de reducir esa distorsión de que quienes no emiten paguen parte del impuesto es que se cambie en la reforma tributaria. El equipo técnico del Ministerio de Energía está abierto, pero aquí hay un tema político que se debe negociar, en el cual al precio del carbón, porque primero en Chile se despacha lo solar, lo eólico, lo hidráulico, y después lo que más viene, lo más barato, es el carbón. Pero si usted le pone el impuesto en el momento del despacho al carbón y lo incluye en el costo variable, probablemente va a haber una central de gas natural o una central menos contaminante que va a entrar antes que el carbón. Entonces es súper relevante que en esta reforma, y el ministro está abierto, el equipo técnico, Cristóbal de la Maza, están abiertos. Lo único que quieren tener la seguridad de que no va a subir la energía, pero no va a subir la energía. Hemos hecho todas las modelaciones como con 5 consultoras y no va a subir la energía, de que el impuesto verde se le incorpore al costo de la energía del carbón cuando va a ser despachada. Y así permitimos que entren las fósiles, pero más limpias que el carbón, a la matriz. Una vez que se corrija esta distorsión del impuesto verde, se puede hablar de un incremento progresivo de la tasa del impuesto, que puede ser progresivo así como fue progresiva la obligación de incorporar energías renovables en la matriz. Se puede ser a 10 años. Y la idea es que lo antes posible lleguemos a que el impuesto verde no sea $5, sino que se iguale al costo social del CO2, que en los estudios que mandó a hacer el gobierno anterior es entre $30 y $40 la tonelada. Es por eso que el gobierno pasado, para la inversión pública, toma como referencia el precio del carbono en $32. Porque eso es lo que cuesta abatir.
para la economía chilena el carbono. Entonces creemos que acá el sector político, los parlamentarios y particularmente el Senado que les va a tocar votar la reforma tributaria, aquí hay una tremenda oportunidad de corregir la distorsión de aplicación del impuesto verde. Y finalmente es tremendamente relevante que este año se termine la aprobación de la ley corta de eficiencia energética. ¿Por qué? Porque esta ley regula a las 150 grandes consumidores, que significa el 30% del consumo de la energía del país. Y obviamente ahí, al reducirse, por ser más eficientes estos procesos, significa una tremenda reducción de emisiones de CO2, sin que al país le cueste nada, y haciendo estas empresas incluso más eficientes económicamente. Y porque además incluye estándares para el transporte y estándares para la edificación. Y finalmente, las acciones para el próximo año, que nosotros creemos que es muy relevante que el Congreso Nacional tome un liderazgo. Acá el senador Girardi ha tomado un liderazgo en una propuesta de ley de cambio climático, pero creemos que el Senado en general puede tomar un mayor liderazgo político en relación a las políticas de cambio climático. Y la primera que nos parece es una participación relevante del Senado en la actualización del compromiso chileno, que se llama la contribución nacionalmente determinada, que Chile tiene que presentar a la Secretaría de la Convención el próximo año. Y ahí nosotros creemos que es relevante incorporar el cronograma de cierre o reconversión al año 2030, incorporar la corrección del impuesto verde dentro de la NDC y incorporar la aprobación de la ley corta de eficiencia energética con el cronograma de reducción de emisiones que va a significar la ley de eficiencia energética. Usted puede, si hay, por ejemplo, para una empresa minera, usted pone un estándar de eficiencia energética equivalente ISO 50001, usted puede hacer el escenario de cuánta reducción de emisiones va a tener, y por lo tanto Chile podría presentar un cronograma súper sólido de reducción de emisiones de CO2. Segundo elemento que es relevante y que el Parlamento puede tener un liderazgo es el apoyo a la transición energética para facilitar el cierre y la reconversión. Y acá nosotros creemos que es súper relevante monitorear el tema de los derechos laborales para el cierre y reconversión de las centrales a carbón, y también apoyar la reconversión económica en localidades con presencia exclusiva de carboneras como Tocopilla y Huasco. Las únicas dos ciudades que hoy día dependen en términos de empleo no tan sustantivo, pero dependen de empleo exclusivo de termoeléctrica, es Tocopilla y Huasco. Ahora, no son muchos empleos directos, pero son empleos indirectos, son bastantes. Cada carbonera, para que ustedes se hagan una idea, en el caso de Tocopilla, la unidad 12 y 13 eran 17 empleos directos en cada una, no es nada. Pero en general el promedio nacional de empleos directos son 50, entre 50 y 52 trabajadores directos. Entonces, ahí es tremendamente importante que haya una confluencia para Tocopilla y Huasco de fondos FNR, de fondos Corfo, Cernatur, Chile Califica, Innovación, etcétera, para abordar el tema de reconversión en el caso de estas dos comunas que perfectamente tienen potencial turístico, tienen potencial de muchas otras líneas de desarrollo. Y finalmente, creemos que también es importante un liderazgo de este Parlamento en establecer normas de emisión más estrictos para contaminantes locales de termoeléctrica, que son material particulado 2,5, material particulado 10 y dióxido de azufre principalmente. Estamos a tiempo de actualizar la norma de emisión para termoeléctrica. Esa norma es del año 2011. Las normas se debieran actualizar cada 5 años. Hoy día llevamos mucho más de 5 años y la norma para termoeléctrica no se ha adecuado. Entonces creemos que aquí hay también una tremenda oportunidad de un liderazgo político del Parlamento en jugar para acelerar esta actualización de la norma para termoeléctrica. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Yo les propongo que al final hagamos consulta. Le demos la palabra a nuestra próxima invitada. No. Muchas gracias, presidente. Esta vez no traje una presentación porque los datos están y están hace bastante tiempo. ¿Cuál es el aporte
a la contaminación, a la salud de las personas de el carbón, cuáles son las posibilidades que Chile tiene de descarbonizar su matriz energética y cuáles son los plazos necesarios y cuáles son los plazos posibles. Esa información que está hace bastante tiempo. Me quiero enfocar en una cuestión fundamental que sucede con el tema de la descarbonización, que lo dijo Sara recién, que tiene que ver con dónde están ubicadas las centrales termoeléctricas, y están ubicadas y concentradas en las denominadas zonas de sacrificio del país. En el caso de la Defensoría Ambiental, nosotras venimos trabajando con las comunidades que habitan en una de ellas hace ya bastante tiempo, que es la zona de Quintero y Puchuncaví, y ahí hay ciertas particularidades que vale la pena mencionar. Bueno, en primer lugar, no es ningún misterio para nadie cómo se vulneran los derechos humanos, cuál es la lógica y cuál es el entramado de vulneraciones de derechos que ocurre en las denominadas zonas de sacrificio. Y hay una distinción, como decía, que es importante de realizar y que ha hecho la SOCHIP en su estudio reciente, y tiene que ver con las centrales o los lugares que están expuestos de manera exclusiva, entre comillas, a el carbón, y otros lugares que están o que contienen las carboneras dentro de otros parques industriales que generan otro tipo de emisiones también. En cualquier caso, el aporte del carbón, por ejemplo, en la zona de sacrificio de Quintero y Puchuncaví, es altísimamente preocupante. Sabemos allí que hay 3 megafuentes. De esas 3 megafuentes, una megafuente es un complejo termoeléctrico completo que funciona en base a carbón, cuya primera unidad tiene largamente más de 50 años, la segunda también, y las 2 últimas no tienen tecnología tan superior a sus 2 primeras instalaciones. Entonces, si bien podemos ir buscando las maneras para devolverle la justicia ambiental a las personas que habitan en las zonas de sacrificio, apuntando a los distintos orígenes de la contaminación, hay en el tema de la descarbonización, y este es el tema relevante, un núcleo, ¿no? un nudo del cual echar mano para, aprovechando todo el lado bueno que se puede observar a partir de la presentación que acabamos de ver, para poder ir cerrando entonces estas centrales. Sucede que, por ejemplo, tenemos un acuerdo celebrado entre este gobierno y algunas centrales generadoras a carbón, que al revisarlo, tal como señalaba recién Sara, tiene algunas cláusulas que no son de dudosa interpretación, son de dudoso análisis en cuanto a cuál es su objetivo. Hay una declaración asociada a un plazo, pero sujeto a un montón de condiciones suspensivas para su ejecución. En el caso particular del acuerdo celebrado en junio, a principios de junio de este año, entre el Ministerio de Energía y AESGENER, por ejemplo, para el caso de Quintero y Puchuncaví, el compromiso se sujeta a la dictación de un reglamento que nadie está obligado a dictar, y el compromiso se sujeta a una serie de medidas no discriminatorias que exige AESGENER, sin que se sepa tampoco de qué manera se van a llevar a cabo esas medidas, y por lo tanto se corre el riesgo, y observamos con bastante preocupación el que los calendarios o las fechas de descarbonización, tal como el anuncio reciente del presidente Piñera, sean más bien nominales antes que posibles, a pesar de que en la práctica, más allá de la voluntad política, sí son fechas posibles. De hecho, sin ir más lejos, ayer también supimos de un estudio
dirigido por la doctora Parra, que señala, entre otros elementos, también una caída radical del carbón como fuente de energía y la necesidad, y ahora tenemos una nueva fecha, de cerrar la matriz carbonífera de Chile para el año 2032 y de esa manera poder cumplir con el Acuerdo de París. Entonces, no solamente tenemos este primer cronograma que hablaba del año 2038, o este segundo ambicioso y necesario, ambicioso y posible que tenemos para el 2030, este nuevo, al parecer más ambicioso para el 2024, pero que es engañoso porque no contempla la totalidad de la matriz, y ahora tenemos, como decía, esta nueva fecha al 2032. Todas estas fechas son posibles desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político. Si están los acuerdos, al menos nominalmente deberían estar los acuerdos para poder llevarlos a cabo. Y esto también tiene una implicancia en términos de justicia. Como mencionaba al principio, en el caso de la zona denominada zona de sacrificio Quintero y Puchuncaví, AES Gener es una de las empresas que forman parte del complejo industrial que ha sido objeto de, acciones de protección, lo sabemos. Está demandada por daño ambiental, al igual que el resto de las empresas que forman el complejo industrial, pero también ha sido objeto de estudio por parte de la Gobernación Marítima, que dictó una resolución el año pasado, el año 2018, dando cuenta de la relación de causalidad que existe entre los varamientos de carbón y las emisiones de carbón del complejo termoeléctrico. También existe, en algún momento fue discutido, sin embargo hoy día está claro que hay un tipo penal asociado al derrame de sustancias tóxicas al mar, de manera dolosa pero también de manera culposa, donde también ha sido sujeto a AES Gener de acciones penales que están en tramitación o que prontamente van a estarlo. Y esto lo menciono porque el núcleo del que yo que mencionaba, este núcleo, este nudo desde donde se puede agarrar a esta situación de injusticia ambiental, se observa muy claramente en las denominadas zonas de sacrificio. En el caso de Quintero y Puchuncaví hay una comisión investigadora de la Cámara de Diputados del año 2011 que da cuenta de todo esto que estamos conversando. Por eso digo, no es algo novedoso lo que estamos conversando. Posteriormente, a propósito de las últimas crisis de envenenamientos masivos, hubo otra comisión investigadora el año 2018, dentro de cuyas conclusiones está un amplísimo 75% de incumplimiento del informe anterior. Y finalmente, lo que es aún más relevante, y a mí me parece una oportunidad increíble para tomadores de decisiones en general, y tiene que ver con la sentencia reciente de la Corte Suprema en la causa Rol 5888-2018, donde acogió los recursos de protección que se presentaron en favor de las personas afectadas en sus garantías fundamentales por los casos de envenenamientos masivos. Si bien es cierto, ahí hay una situación amplia, como mencionaba hace unos minutos, la diferencia entre exclusividad de fuente o de carbón como contaminante presente en un lugar y la diversificación que se produce y la contaminación, los efectos sinérgicos y acumulativos que se producen a medida que se va complejizando, valga la redundancia, el complejo industrial, lo cierto es que hay medidas
muy concretas, todo lo concretas que una sentencia de la Corte Suprema lo permite, para ir acompañando esta voluntad tanto interna como externa o internacional o comunitaria de fin o cierre del carbón como combustible para la matriz energética. Por lo tanto, dado que los cronogramas que existen son posibles, son ambiciosos, pero son necesarios, no hay ningún elemento que nos permita decir, mira, no vamos a poder hacerlo, no deberíamos hacerlo, estos son los riesgos. No hay ningún argumento en esa línea, todo lo contrario, todos los argumentos van en la dirección de resguardar la salud de las personas, de garantizar la justicia ambiental en todos los territorios, de resguardar y de cumplir los compromisos internacionales que ha adquirido Chile, específicamente el Acuerdo de París, y finalmente estar a la altura de la emergencia climática que estamos presenciando de manera consecuente, porque la verdad es que el representante de nuestro país reciba un premio internacional por su contribución al cambio climático cuando estamos discutiendo si las fechas para el cierre o para la descarbonización son o no las más óptimas, a mí me parece que hay un desajuste en cuanto a lo que se dice y lo que se hace. Entonces, a mí me parece que eso es algo que debiese ser recogido por este poder del Estado. Este poder del Estado tiene la responsabilidad de revisar, y es lo que estamos haciendo en este momento, qué es lo que pasa con el calendario para la descarbonización, pero al mismo tiempo poder contribuir utilizando las herramientas que el propio ordenamiento jurídico le entrega a que la fecha de la descarbonización sea una fecha óptima, una fecha adecuada, una fecha idónea, una fecha respetuosa para las personas que habitan en estos territorios denominados zonas de sacrificio en particular, y en general con todo un territorio que, entre otras cosas, termina financiando por la vía de los impuestos energías que no son limpias y que producen daño al medio ambiente, a la salud de las personas, a la dignidad, a los derechos humanos, etcétera. Entonces, son esos puntos los que a mí me parece importante relevar. Concuerdo con Sara en que Chile tiene hoy día una oportunidad probablemente irrepetible, una excelente oportunidad. Estamos en un escenario particularmente favorable para poder cumplir todos los compromisos, para que todos y todas nos podamos sacar lindas fotos de la descarbonización, pero hay que hacerlo. Yo estoy muy contenta de que esta sea una preocupación de esta comisión, de este Senado, y estamos a disposición para entregar la información que sea necesaria, para relevar los puntos que sea necesario, en la medida en que eso contribuya a devolver la justicia a los territorios que no la tienen. Gracias. ¿Se ofrece la palabra? ¿Se consulta, opiniones? ¿David? No, sí. No, opiniones más que nada, presidente. Yo, de repente nosotros tendemos siempre a poner en duda las intenciones y las voluntades, en términos generales, no sé, nos hemos pasado como nos hemos puesto muy incrédulos, ¿ya? Razones, motivos sin duda, en diferentes ámbitos nos encontramos. En el tema de la contaminación y el efecto de la eliminación de las centrales de carbón, ¿no es cierto?, que se señala el impacto que tiene en la reducción no solamente de los gases de efecto invernadero, sino también del dióxido
de carbono, el CO2, el SO2 también, ¿no es cierto?, y otros tantos más, sin duda que es un paso relevante y significativo. Lo que el gobierno anuncia, el anuncio del gobierno en realidad, es que dentro de los próximos 5 años, ¿no es cierto?, se produce el retiro de estas 8 centrales más antiguas. Ese es el anuncio formal del Ejecutivo, ¿no es cierto?, y que están contenidos en las informaciones que se entregaron oficialmente en estas centrales, de estas 8 centrales antiguas, Tocopilla, Iquique, etcétera, ¿no es cierto?, la que presentó usted en la nómina. Adicionalmente, el presidente señala, es verdad, en la construcción de unas mesas, yo no sé, se me imagina a mí que políticamente habrá que ir analizando, porque curiosamente, como bien se señalaba, a consecuencia del corte del contrato, ¿verdad?, de suministro de gas desde Argentina, llevó a Chile, obligó a Chile en realidad a tener que reemplazar esa necesidad de suministrar ese cambio de energía que supuestamente iba a venir desde Argentina. Y la única vía más expedita, más rápida, en ese minuto, entiendo que era precisamente la construcción de una serie de otras centrales que terminaron por ir un poco una marcha hacia atrás, pero de un escenario que políticamente cambia por circunstancias que nadie previó, ¿verdad? Porque se realizan los acuerdos Menem-Frey en aquella época, se realizan las construcciones, se construyen los ductos, y quién iba a pensar, ¿verdad?, que a poco andar de este tema, aun cuando debió haberse pensado, probablemente debió haberse pensado, que a poco andar se iban a cerrar las válvulas y todo ese suministro de energía había que reemplazarla de la noche a la mañana. ¿Cuál es la vía más expedita? Y esto lo hemos criticado políticamente, yo mismo, ¿no es cierto?, he dicho, pucha, que el propio gobierno, ¿verdad?, de la presidenta Bachelet, los propios gobiernos de la Concertación, terminaron por carbonizar más la matriz energética. Y de repente hoy día nosotros criticamos todo lo contrario. Pero fue una circunstancia política del minuto. Yo me imagino que en estos intentos de establecer 5 años para eliminar estas 1040 megawatts, ¿verdad?, adicionales que se van a eliminar en generación de carbón, me da la impresión de estos 5 años de estas mesas de trabajo para el futuro, porque también el presidente dice, ¿verdad?, de que al 2040 se eliminan todas, las 28. En 5 años más, las 8 más antiguas, ¿no es cierto?, estas 8 anunciadas, estos 1040 megawatts. Pero lo otro señala también como meta el 2040 eliminarla. No hay nada escrito. No, pero lo dijo, está en lo público. Y perdón, nadie dijo, ¿verdad?, tampoco, que en el minuto en que se construyó estos gasoductos con Argentina, que no se iban a construir centrales térmicas. Nadie lo dijo. Es un hecho sobreviniente a causa del cierre de las válvulas, ¿no es cierto?, desde Argentina para Chile. ¿Y qué hacemos en ese minuto? A mí me da la impresión que me parece responsable de un gobierno el señalar con claridad, en 5 años, no en 10 ni en 15, en 5 años, ¿no es cierto?, se sacan de la matriz estas 8 centrales que son más de 1000 megawatts de generación térmica. Y que las otras, ¿verdad?, se establece desde el Estado, estoy hablando como visión de Estado, no está escrito probablemente porque las opiniones de Estado lo habla el presidente y lo habla una opinión de Estado, que tiene trascendencia más allá del gobierno, efectivamente dice, bueno, de aquí al 2040 se eliminan todas las demás, las otras 20 centrales. Eso por un lado para el tema de la descarbonización. Lo segundo, respecto al impacto en materia del efecto que tenemos nosotros, ahí señala la misma exposición que poco más del 30%, ¿no es cierto?, de la contaminación atmosférica lo produce la contaminación vehicular. Yo creo que ahí también, en esta suerte ayer me preguntaban por lo mismo, bueno, ¿qué está haciendo el gobierno en estos sentidos? Yo creo que hay un avance, yo creo que el país ha ido madurando también con el tiempo, ¿ya? Uno se mira para atrás, yo siendo alcalde de Coyhaique, por ejemplo, yo terminé cuando, el 2008. No existía, en ese minuto, en la discusión en la ciudad de Coyhaique, ¿no es cierto?, no existía ningún planteamiento para atrás del 2008, nada relativo a la contaminación. Probablemente porque no había la información, no estaba medida la información, pero no existía nada. Los problemas ambientales eran ¿cuáles? Rellenos sanitarios que no teníamos, ¿no es cierto?, plantas de tratamiento de agua, de saneamiento sanitario habitacional, son otros problemas. Cambió el escenario, cambia la realidad y por lo tanto cambia la preocupación. Me parece eso absolutamente válido con los tiempos. Y habrá que ajustarlo, habrá que irlo acomodando. Y en ese sentido hoy día hay discusión que antes no existía. El tema ambiental, eso tampoco existía. Y por lo tanto la realidad va cambiando y también nosotros
que irnos adaptando a esa realidad. Y hoy día nuestro país está hablando ley de cambio climático, se refería al tema de la ley de eficiencia energética. Nosotros mismos planteamos que, y se lo planteamos al gobierno a propósito de que, con el senador Proens, de que no nos parecía que dentro de la ley de eficiencia energética estuviera la electromovilidad. Porque si es la electromovilidad, si el tema del transporte, la causa de más del 30% de la contaminación de las ciudades, en opinión nuestra, ¿no es cierto?, la eficiencia energética está bien, por lo que impacte, por todo lo que va a hacer. Porque con el señor Proens hablamos con el ministro Llobet, ¿no es cierto?, y hablamos también con la ministra Jiménez, decíamos, ministra, ¿por qué no hacemos una cosa mayor? La ley de eficiencia energética son así, poquitos artículos que se hace parte de una realidad que debería ser súper significativa para el país. Y digo, le planteamos al ministro, ¿sabe lo que tenemos que hacer? Sacar el tema de la electromovilidad y hacer una norma complementaria, distinta, aparte, ¿no es cierto? Porque si más del 30% de la contaminación de las ciudades es por la contaminación, yo no tengo ese problema en Coyhaique, mi problema es al revés, mi problema es la calefacción, ¿no es cierto?, de las viviendas. Pero si es el problema de más del 30%, creemos que la electromovilidad debe ser también un concepto, por eso eché un poquito de menos en ese tema, porque se hace referencia a la eficiencia energética y ese tema. Creo que ahí hay que hacer un ámbito adicional, porque incluso más, este Senado, que a propósito, en una mesa que se hace en el Parlatino, hace 2, 3 meses, 4 meses atrás, en Panamá, llevamos una propuesta como Senado de la República en el sentido de estimular en el marco de la COP25, y que dicho sea de paso, además se van a realizar 2 sendos encuentros parlamentarios, ¿no es cierto?, en el marco de la COP, el de la Unión Interparlamentaria y el del Parlatino. Se acordó en esa asamblea de Panamá por todos los miembros del Parlatino, ¿verdad?, que en materia de este tema es promover en los estados de los parlamentos latinoamericanos la promoción de la construcción de 3 normas legales para enfrentar este problema. Uno, ojalá todos tengamos ley de cambios climáticos. México tiene una ya desde el 2008, bastante general, pero ¿no?, he visto algunos documentos sobre ese particular, hay un proceso de formación. Lo segundo, el tema de la ley de eficiencia energética, y el tercero, el tema de la electromovilidad. Y fíjese que a propósito, presidente, para cerrar y terminar, resulta raro porque al final de cuentas, mire, los mismos países que hoy día en esos países se están promoviendo sendas medidas, ¿verdad?, en materia de corresponsabilidad con el tema del cambio climático, son los que nos han estado contaminando durante todos estos años, ¿no? Estados Unidos, Francia, Italia, dueños de casi la mayoría de las centrales térmicas que se generan, que en sus respectivos países no las podrían desarrollar. Fíjese, tengo un cuadro con respecto a las normas en materia de lo que significa a propósito de los vehículos. Esto lo mandó, no es mío por si acaso, no es construcción mía, es de Gianni López, que ¿ya?, yo creo que en electromovilidad uno de los que más sabe también en nuestro país. Y él hace un cuadro con la norma europea en materia de emisión de los vehículos, que esta línea azul que está bajo un cuadro chiquitito, no sé, que no lo van a ver porque no tienen lógica, ¿no? Pero todos los vehículos de origen europeo están sobre esta norma de la propia Comunidad Europea. O sea, las fábricas de automóviles europeas que establecen para sus vehículos normas de determinada cantidad de emisiones, allá las cumplen. Pero la misma empresa, en los países de Latinoamérica, ¿no es cierto?, se las pasan por buena parte. Entiendo que hay también factores de costo, de acceso, ¿verdad? Pero bueno, habrá que avanzar en esa temática, pues, presidente. Pero valorar la exposición, creo que habría que ponerle este tema de la electromovilidad, Sara, en ese contexto, me parece un tema adicional, y que ojalá propiciemos, ¿no es cierto?, una norma legal jurídica específica, una ley marco adicional distinto, ¿no es cierto?, que debería estar no en la eficiencia energética, sino que especialmente ley de electromovilidad en nuestro país. Gracias, presidente. Bueno, lo mío es muy puntual, porque estoy muy de acuerdo con ambas expositoras, lo hemos hablado otras veces, he integrado incluso la bancada de los senadores por la descolonización, que no tengo más que agregar de eso. Solamente una cosa que sí me gustaría saber, si tienen hecho un estudio, una simulación, reemplazando, obviamente, porque las centrales concentradas solares apenas tenemos una que ni siquiera
se ha terminado de construir, ha tardado años. La pregunta es si tiene una simulación de cuántas se requerirían o cuánto tiempo entrarían en vigencia para poder efectivamente no afectar evidentemente el servicio. Es una cosa muy puntual, pero creo que es importante porque de alguna manera no se ha mencionado. Y puntualmente también decirle al senador Sandoval que yo comparto la inquietud de la electromovilidad, pero también hoy día hay que pensar en base a hidrógeno. Hay tecnologías que están incluso innovando dentro de la innovación y por lo tanto no deberíamos estar abiertos a otras tecnologías para ir a eso. Nada más. Gracias, presidente. Tanto así que el hidrógeno puede reemplazar al litio y nos podemos quedar con el litio acumulado de por vía. Pero yo lo que quiero rescatar, presidente, a través de la exposición, que a diferencia de lo que podría haber ido de años atrás, hoy día por lo menos hay una especie de carta GAN. Hay plazo, a lo mejor falta los reglamentos, falta una serie de cosas para dar cierta seguridad a lo que usted ha planteado. Y que me parece bien que nosotros como Comisión Presidenta luego nos hagamos cargo de esto y podamos conversar con los ministros respectivos y poder sacar estos reglamentos y darle una cierta certeza jurídica que este plan de descontaminación al año 2040, por lo menos partiendo de esa base, debiera tener esa normativa de seguridad para todos. Y si eso se puede adelantar, bienvenido sea, pienso yo, pero por lo menos hay un paraguas en el cual todos sabemos, hay un compromiso que no solamente ha sido con el país, el presidente se lo ha planteado a otros mandatarios de otros países de llegar a un carbono neutral al año 2050. El Acuerdo de París dice que el año 2050 es solo el 50% de los socios que llegarían a eso, pero aquí estamos hablando de llegar a una tarea bastante más grande. Nosotros somos un país chico y la verdad que estamos tomando desafíos importantes. Pero sí quiero recoger lo que han planteado ellos, que si no existe esta normativa o esta carta GAN con plazo fijo de cuáles son las que salen o no salen, como lo pone ella en una de sus láminas, que lo que va sucediendo si van retirando y que podríamos llegar a esto al 2030, colocando una frase final que dice, se puede. Bueno, conversémoslo con el Ejecutivo como comisión, veamos cuánto podemos avanzar en esto y cuánto de lo que hay planteado por la señora Sara y por usted, podemos acotarlo en un menor plazo, porque yo creo que estando en las condiciones todos ganamos, ganan las empresas, gana la comunidad principalmente y gana el país de hacer este esfuerzo. Entonces yo quería sugerir eso, presidente, que podamos hablar con el Ministerio de Medio Ambiente y ver de hacer lo que falta, que son los reglamentos, y también ver la carta GAN de cómo estas empresas van saliendo en el tiempo, tal como está en este organigrama que usted nos presenta, o programa que nos ha presentado, ver si esto es factible, pues dan años más, años menos, pero pongámonos de acuerdo que esto realmente se cumplan y que los gobiernos que vengan saben que tienen que cumplir esto a cabalidad en pos de todo. Eso, presidente. No, lo del cuadro que tenemos a la vista sobre el tema de la caducidad de las centrales, particularmente Bocamina en Coronel. Hay un estudio económico del gobierno que explica cuánto cuesta sacarla para la fecha que han planteado, 2024, 2023, o sacarla inmediatamente. Porque efectivamente el reemplazo de la energía la va a tener que tener. Y el diferencial entre la energía producida por esas centrales y la que tenga que adquirir, por lo menos en Ventana entiendo que es del gobierno, ¿no? Ventana 2, Codelco. No, Es Gener. Le ponen Ventana. Las 4 de Puchuncaví son de Gener. Entonces, Ventanas 1, Ventanas 2, entonces, como son Campeche privadas, y el gobierno ha llegado a algún acuerdo porque le ha puesto fecha de cierre con algún instrumento, no sabemos cuál, para obligarla a cerrar. Ha llegado a un acuerdo con la empresa. Ese acuerdo puede variar. Ojo, yo comparto que este acuerdo cambia la gerencia, porque ¿qué obligación tienen las empresas hoy día a cerrar? En las fechas que se nos plantea en el cronograma de descarbonización. Si son privadas, salvo que tengamos leyes que lo ajusten la tecnología y la hagan cerrar mediante ley, que es la única garantía. Y por tanto, aquí se ha planteado que no va a haber más aumento del costo de electricidad, porque se ha planteado el cubo que la electricidad va a subir, pensando en los usuarios. Bueno, la electricidad sube en Chile porque sube el dólar. Entonces, es un problema vigente allí con el concepto, creo que es indexación del dólar, que independientemente que haya una sobreoferta eléctrica,
no funciona la ley de mercado, porque si hay más oferta que demanda, la electricidad debería bajar, pero en Chile subió el 10%, producto, en parte, no explicaba la ministra en su oportunidad, del tema del dólar. Entonces, la pregunta, ¿qué garantiza que se haya cumplido? Porque creo que si es solo un acuerdo de un gobierno que no va a estar cuando se tenga que producir, eso elimina a uno de los actores. Y parece raro que este anuncio lo haga el presidente y no la propia empresa. ¿Cuál es el mecanismo legal para garantizar que Bocamina va a cerrar el 2024, ¿no? 23, como lo plantean acá? Porque esto puede tener variaciones. Y creo que la pérdida de credibilidad de los gobiernos frente a este tema anula toda posibilidad de acuerdo político. Ahora hay un anuncio que todos valoramos, pero claramente es absolutamente insuficiente en un elemento esencial que es la certeza y la confianza. Entonces, yo, presidente, no sé si ha venido a la comisión la ministra, el ministro, porque no hay mecanismo, sino una ley. Quiere decir que se establezca una ley que ponga fin al plazo a determinados años de uso. La amenaza de la inconstitucionalidad o de la demanda compensatoria, lo han planteado en más de una oportunidad. Si ese acuerdo es voluntario, uno diría, y si estuviera garantizado que de manera inamovible, sí o sí, se cierran, uno diría, tenemos un plazo. Pero yo afirmo que no hay un plazo, porque esto es un acuerdo voluntario con las empresas, como son también los acuerdos de la COP25, ¿no? Que hay gente que entra y después se retira, después quiere volver, por lo tanto no hay cumplimiento. Entonces, sería bueno que la Comisión pudiera evaluar mecanismos sobre los cuales estos compromisos pudieran tener confianza de certeza de cumplimiento de los plazos. Y preguntarle a nuestra invitada su opinión al respecto. Ahora, Sí, presidente, hay varias consultas en relación al tema de los plazos. La verdad es que el anuncio, el compromiso firmado entre el presidente Piñera y cada una de las empresas, hay tres acuerdos. Uno con Engie, otro con AES Gener, otro con Enel, y uno que con Colbún se compromete a hacer nuevas centrales, pero no hay de cerrar ninguna. Entonces son los compromisos y los acuerdos firmados son con tres, están en la página web del gobierno, si a ustedes les interesa nosotros se los podemos hacer llegar también. Los únicos compromisos vinculantes son con estas tres empresas para el cierre de estas centrales a diciembre del año 2024. Con las que están en amarillo, que el acuerdo dice que se les pagará durante 5 años adicionales el 60% del pago por potencia, que es bastante, porque hoy día el pago... No sé, pero podemos hacerle el cálculo y mandárselo. Hoy día nosotros pagamos energía y pagamos potencia, que es en el fondo el reconocimiento de que están listas para entrar en funcionamiento en cada minuto. En algunos casos puede ser el 20, el 25% de lo que se les paga, o sea, no es poca plata, no es poca plata. Incluso yo, digamos, preguntándole al gerente general de Enel, yo le decía a Walter Moro, le decía, Walter, pero Bocamina 1 tiene 57 años. Tú recuperaste 3 veces la inversión. ¿Por qué la sigues manteniendo ahí, funcionando? Yo le dije, ¿cuánto funciona? Me dijo, mira, esta planta la echamos a andar 500 horas al año. ¿Qué es eso? Entonces yo le dije, bueno, ¿y por qué no la cierra? No, es que tenemos que amortizar la carpa que instalamos en Coronel para el carbón. Entonces yo le dije, bueno, pero no te alcanza con el pago por energía para las 500 horas, no te alcanza. No, me dijo, el pago por potencia. Entonces, en el fondo, cuando vimos después esta conversación y fuimos donde Axel Levesque, nosotros mantenemos permanentemente, cada 2 meses, reunión con las empresas, en qué están, cuándo, molestando. Entonces yo le dije,
Axel Lebeck de Engie. Bueno, las Tocopillas tienen en este momento 59 años. Ya han pagado cuántas veces la inversión. Tocopilla, Amazon, el sacrificio, los cánceres, olvídense. Estas dos que tienen 17, ¿desde cuándo no funcionan? O sea, funcionan menos de 500 horas. Esas 4 centrales. Entonces, están viviendo de un pago por potencia que es como ya el rasquerío de la última chaucha. O sea, no puede ser. Entonces, estas centrales que tienen sobre 40 años, nosotros creemos que tienen que tener un cronograma vinculante de cierre. Y en Chile no es nuevo eso. Tenemos, por ejemplo, la Ley de Energías Renovables No Convencionales, el año 2008, ¿no es cierto?, estableció una obligación de 5% primero, de 10%, perdón, de energías renovables no convencionales al año 2024, y después el presidente Piñera el año 2012 dijo no, ya estamos llegando al 10%, 20% obligatorio al año 2025. O sea, eso lo podemos hacer. Y poner un cronograma de cierre al año 2040, podemos poner, no le ponga el nombre a la central, pero usted tiene que decirle a la empresa, usted ponga el cronograma en el cual va a ir cerrando y el porcentaje de su capacidad, porque si no, no ocurre. En el caso de, nosotros creemos que se va a adelantar, y se va a adelantar por las acciones legales, se va a adelantar porque ya no va a ser costos, y además arreglamos el impuesto verde, obviamente ellos van a tener que asumir ellos el costo del carbón y no pasarle parte a los otros, pero el tema es que no tenemos este cronograma y podría haber una ley, incluso podría ser una ley que fuera iniciativa parlamentaria, en el cual ustedes podrían ofrecer un cronograma o convencer al gobierno que estableciera un cronograma en el 2040. Hoy día no hay ninguna claridad. Ahora, y no hay ninguna claridad, cuando no hay una claridad para el mercado, las cosas no ocurren. Hoy día, en el caso de las mismas renovables con este cronograma, bueno, el coordinador independiente ya señaló el mes de agosto que ya Chile cumplió el 20%. Hoy día nosotros ya tenemos 20% de generación de energías renovables no convencionales. O sea, y estamos al año 2019 y la meta era el año 2025, nos adelantamos 6 años. Entonces, nosotros creemos que tiene que hacerse, sobre todo si son compromisos de Estado de un gobierno a otro, debiera establecerse un cronograma y que el gobierno siguiente sabe que a él le toca esa parte y el siguiente la otra parte, porque están negociando acuerdos voluntarios cada 5 años en mesas, de que las distintas empresas van a ofrecer los que quieran ofrecer. A nosotros nos parece que no es condición de la política pública. La política pública tiene otro nivel y yo creo que eso debiera, el presidente Piñera tiene la oportunidad de establecer ese cronograma hoy día. Ahora, el tema del costo de la energía, la verdad es que hoy día lo que estamos viendo y en las últimas licitaciones, si ustedes se recuerdan, las últimas 3 licitaciones las han ganado exclusivamente proyectos y ofertas de energías renovables no convencionales. Y partimos el año 2017, que estaban a 54, después el 2018 fueron a 40 y tanto, y la última fueron a $35 el megawatts. Parte importante de las negociaciones que tienen incluso los clientes libres con las carboneras están a 80 o más. O sea, lo que va a ocurrir como tendencia en cuanto a costos de la energía, si sacamos el carbón y metemos energías renovables, va a ser una baja de los costos de la energía, no un alza, porque hoy día los contratos están de aquí al año 2025 van bajando muy fuertemente, pero además en cualquier negociación, lo mismo que está haciendo Codelco, porque quiere cobre verde y está negociando cambiar los contratos libres de carbón a energías renovables, están negociando con costos más baratos. Porque los contratos antiguos están de $80 para arriba y los contratos, incluso las licitaciones a clientes regulados hacia ahora, son todos bajo $50. Entonces, estamos como en el mundo al revés, porque en vez de asumir esta posibilidad que incluso puede limpiar las matrices, resolver los problemas de contaminación local, bajar los costos de la energía para los distintos sectores, minería, industria, etcétera, etcétera, se pueden bajar los costos de la energía y además reducir la contaminación. Entonces, es una tremenda oportunidad, pero hoy día no están las condiciones y yo creo que es porque faltó un respaldo político de otros sectores del Estado. Nosotros creemos que ahí en la mesa de descarbonización la ministra tenía muy cerca la asociación de generadoras y tenía muy lejos
al Senado o a otros sectores, y en el fondo fue una negociación en la cual estaba el Ministerio de Energía y estaba la Asociación de Generadoras. No había más actores en una mesa. Y yo creo que acá el país puede hoy día, a propósito de la cumbre de cambio climático y a propósito de la ley porque una ley, como la ley de cambio climático, ustedes la revisaron, son en el proceso de observaciones, no ha llegado, pero en el proceso de observaciones es pura institucionalidad. Lo que dice en el encabezado, el objetivo es lograr la carbono neutralidad al año 2050, y usted va mirando para abajo, y es pura institucionalidad. En la responsabilidad del Ministerio de Energía no está lograr la descarbonización al año 2040, no está en la ley. Entonces, ¿qué sentido tiene tener una ley de cambio climático si tiene un enunciado en carbono neutralidad de 2050 y el resto abajo son puros arreglos institucionales? Así no vamos a llegar. Salvo que usted tenga un cronograma para agricultura, un cronograma para el sector energía, un cronograma para el sector, ¿se fija? Pero eso no está en la ley de cambio climático. Entonces, tenemos que avanzar en estos acuerdos sectoriales. Y el ideal, como dice el senador Proens, es tener hoy día un cronograma. Si va a ser 2040, pues ya, ponga 2040, pero lo pone en un cronograma, y que en el transitorio diga, esto se va a hacer tanto, 1000 megas de aquí al año 2025, 2000 megas tal tanto, y etcétera, y tenemos que terminar. Porque de lo contrario no va a ocurrir. Ahora, hoy día además tenemos la oportunidad de que Chile tiene el doble de la capacidad instalada del consumo que está teniendo de energía. O sea, nosotros tenemos hoy día del orden de 25.000 megas instalados y el consumo es entre 9 y 10, el equivalente a los megas. Tenemos 5.000 mega instalados de gas natural que no están siendo despachadas las centrales porque el carbón entra primero, y con el impuesto que tenemos y aplicado además al final, nunca va a meritar que una central a gas natural que emita menos va a ser despachada antes que el carbón. Entonces, en este minuto nos vemos el tema de que vamos a tener que apagar la luz. Y ahí, cuando el presidente dijo, no podemos ir más rápido porque vamos a tener que apagar la luz, ahí se equivocó de nuevo porque no miró, o el Ministerio de Energía no le dijo, presidente, tenemos 5.000 megas instalados de gas natural que no están siendo despachados. Entonces, estamos en un escenario donde tenemos la capacidad de respaldo hoy día. Si se cierran mañana las centrales a carbón, no tenemos ningún problema, porque tenemos 5.000 de respaldo de gas natural que no están siendo despachados. Entonces, estamos en el mejor de los escenarios, y yo creo que esta carta Gantt, así como se hizo para energías renovables no convencionales, para una ley de descarbonización, una ley simple que se pudiera trabajar corta con el gobierno, yo creo que sería un tremendo anuncio para diciembre en ocasión de la COP, porque hoy día, salvo para estos 1.000 megas, no hay ninguna garantía del cumplimiento. Es un anuncio del presidente, muy, digamos, encomiable, pero no hay cómo cobrarlo, porque va a depender de estas mesas cada 5 años. Ahora, en relación al tema de electromovilidad y de ley de eficiencia energética, totalmente de acuerdo. Nosotros creemos que la ley de eficiencia energética hace un uso más inteligente, más eficiente económicamente y ambientalmente, más eficiente en energía, pero obviamente no es suficiente. Lo que nosotros la nombramos, ¿por qué? Porque como en la contribución nacionalmente determinada vamos a tener que presentar los compromisos vinculados a reducción. De lo único que podemos tener certeza de presentar el compromiso y la reducción de tantos toneladas de CO2 es reducción de carbón y es reducción de uso de energía. En la ley corta de eficiencia energética, si se cumplen para las 150 empresas las normas tipo 50.001, podemos nosotros decretar cuánto compromiso de reducción de emisiones tenemos. En otros sectores es más difícil, porque usted no va a tener la medida que le da estas toneladas, y nosotros en la contribución nacional tenemos que poner la medida y las toneladas que van a significar, porque estamos sujetos a un sistema de verificación de esas reducciones. La Convención tiene un sistema de verificación, y entonces tenemos que ser serios en cuanto al compromiso. Ahora, electromovilidad, sí, yo creo que sería interesante una ley, pero a diferencia
de lo que podemos hacer con las carboneras es que el sector transporte está súper fragmentado, súper distribuido. No tenemos 4 actores. En carbón tenemos 4 empresas. Colbún Nacional, que tiene la capacidad técnica y económica de cambiar su central, y las otras son empresas que tienen centrales en todo el mundo y que tienen la capacidad de hacerla. Usted cuando va al sector de electromovilidad está desde el autito de la señora Juanita hasta la flota de buses, los camioneros. Los camioneros no son fáciles políticamente, así ahí va a tener el chaleco amarillo al día siguiente. Entonces, el sector, y por eso que tenemos que avanzar en industria de la energía al 41,5, porque ahí hay una beta fácil, rápida, con 4 personas, yo digo un desayuno con Piñera, y usted en el 31,3 tiene a millones de actores, en los cuales a cada uno va a tener que hacerle trato especial. Entonces, políticamente, el desafío es muy distinto. Uno es un desafío acotado, fácil, con actores que usted conversa y que pueden firmar un papel, y el resto es un tema bastante complejo. Entonces, yo creo que la relación de las medidas que uno puede hacer, uno siempre tiene que ponerle el análisis de la viabilidad política para ser serio y poder responder con algo que uno realmente pueda cumplir. Y yo creo que es por eso que hemos anotado a apostar al sector de la descarbonización del sector eléctrico, porque ahí son 4 empresas que tienen la capacidad de hacerlo, y un gobierno puede hacer un diálogo y decirle, mire, en los próximos 10 años o en los próximos 15 años usted cierre. Y usted con eso ya cumple. Entonces el resto es el adicional. Pero hay problemas políticos mayores con el sector transporte. Entre los buses, nos van a cambiar al tren, los camioneros han sido complicados en la historia política de este país. Entonces yo creo que ahí hay que, yo creo que hay que irse, son muchos, es un sector súper fragmentado. Acuérdense lo que costó el tema del Transantiago y de los buses, el de los camioneros, ¿para qué decir? Cada persona, la capacidad económica de cualquier chileno para cambiar un auto. Estamos que ya con otra naturaleza de problema. Entonces yo creo que aquí, siendo súper realista, súper pragmático, aquí la oportunidad, el filete está en estas 4 empresas. Si nosotros bajamos esas empresas, que significa el 91% del CO2, estamos bajando prácticamente todo el 41,5% de nuestro inventario. Entonces yo creo que no hay donde perderse. Muchas gracias. Esta conversación va a seguir. Yo creo que la Comisión tiene responsabilidad en esta materia. Yo le agradezco a Sara y a nuestra abogada que ha venido en otra oportunidad. Y yo creo que debiéramos tomar alguna decisión en cómo abordar el tema que aquí se ha planteado, que es una prioridad. O sea, si no hay más, vamos a levantar la sesión. Perdón. Isabel. Ya. Pero plantea. Bueno, muchas gracias. Sí. Gracias por la invitación. Isabel, ¿qué tema tiene? A ver, lo que pasa es que en el día de ayer una compañera de senadores, creo que no pudo estar en una parte, ¿no? Sí. Pero y el presidente no estuvo. Fue súper importante escuchar a la Fundación Senda Darwin, pero lo que quiero plantear, muchas gracias, por supuesto. Bueno, retomo. Entonces, en el día de ayer estaba previsto, ustedes se recordarán, tiempo atrás, incluso lo habíamos conversado, incluso era presidente, senador Navarro aquí presente, la comisión quedó con el compromiso de ir a Chiloé. Bueno, nunca lo pudimos cumplir, pero lo importante ahora y lo urgente es que ayer vinieron de la Senda Darwin, y por otro lado vinieron el representante de todo lo que es el coordinador de la mesa territorial indígena de la Senda Chacao, y fundamentalmente para hablar la inquietud que tiene la comunidad de San Antonio de Huelden. En resumen, ¿qué es lo que sucede? Que está proponiendo el alcalde de Ancud, sin mayores estudios más que una mirada económica, de que sería instalar un vertedero en un fondo porque es de bienes nacionales, o sea, es fiscal, por lo tanto sería sin costo. Y esto sería tremendamente grave porque afectaría absolutamente toda la cuenca del río Huicha,
que tiene una serie de virtudes y protecciones y en fin lo que sea. Entonces nos solicitaron que ojalá hiciéramos algunos oficios y claro, no estaba, como digo, el presidente y una parte, estuvo el senador Sandoval, pero son oficios bastante razonables que yo creo que podríamos perfectamente adoptarlos como primer compromiso. Por ejemplo, yo se los mandé a la secretaria, se los entrego de nuevo, pero por ejemplo, oficiar a la Municipalidad de Ancudi, al Gobierno Regional, los criterios y razones para instalar relleno sanitario en el Fondo de los Millanes, atendido el alto riesgo de la contaminación, al Ministerio de Bienes Nacionales, las razones del estado de abandono, en fin, de la concesión de este predio, a la CONAF, el rol fiscalizador en la tala ilegal del bosque nativo en el archipiélago de Chiloé, que también ha sido altamente degradado, y otros oficios que yo creo que son perfectamente posibles, que no creo que si los podemos aprobar. Ok, entonces estábamos de acuerdo, yo quería que eso, y proponía de que estudiásemos, y segundo tema el siguiente, primero se vio todo aquello, y después recibimos a la gente, que es bien interesante, yo no los conocía, que son 2 o 3 instituciones que trabajan juntos, que se han dedicado a estudiar el borde costero, como así lo llama la ley de este gobierno, lo que ellos consideran de que debiera ser en realidad mirarlo de otra manera, digamos, más que una ley de borde costero, debiera ser una ley, digamos, más amplia que aquello. Y lo que ellos ofrecen, por supuesto, y yo planteé que sería importante, nosotros tomamos el acuerdo de, como se dijo, que se iba a generar una mesa técnica de incorporarlos, porque es la mirada más académica y científica que busca una mirada más integral del borde costero, el borde costero un poco limitado. Entonces yo creo que nosotros debiéramos proponerle al gobierno que junto con nuestros asesores quedaran incluidos porque tenían una serie de sugerencias bien interesantes. Yo les recomiendo que vean en sus las famosas tabletas que nos pasan, digamos, que están estas presentaciones. Yo sigo trabajando un poquito en papel porque lo reconozco, me resulta más fácil, pero es bien interesante. Son 3 organizaciones que trabajan en conjunto, pero tienen un gran respaldo científico, tecnológico, que nos haría ver de una manera mucho más integral el tema del borde costero. Entonces, yo sugeriría que aprobásemos de que quedaran incorporados y que a su vez nosotros revisáramos eso y quedaron de volver encantados si los volvemos a invitar o cualquier duda que tengamos para poder aprobarlo. ¿Están de acuerdo?